Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. A toda Latinoamérica, a todos los países que están conectados y que se están empezando a conectar. Quiero enviarles un cordial saludo desde México, desde Guadalajara, Jalisco, México. A todos los países de Latinoamérica que siempre se reúnen en estas pláticas, webinars, masterclass dirigidas a puros líderes comerciales. Todos los que estamos aquí somos líderes comerciales, dueños de negocio, que dirigen a sus propios vendedores o que tienen fuerzas de ventas, gerentes de ventas, jefes de ventas, supervisores, todo tipo de líderes comerciales. Me da mucho gusto el decirle eso, que somos una comunidad latinoamericana de líderes comerciales, sobre todo desde el canal de YouTube. Habrá personas que se están conectando y que no nos conocen directamente, ya nos irán conociendo. Nos pueden conocer en nuestra página del canal de YouTube, perdón, que se llama Enfoque en Ventas, pero bueno, ahorita se los platico. Por lo pronto, insisto, bienvenidos de nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes a todos, sabiendo que hay diferencias de horarios en algunos países, porque incluso tenemos personas conectadas de España, que allá tienen 8 horas o personas de Estados Unidos o de Los Ángeles, de toda la comunidad latinoamericana, incluyendo desde luego Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, todos los países, muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta tarde con la presentación, con la plática. Eh, en este caso se trata de una plática muy importante que tiene que ver con todos y que es el problema de los vendedores. Vamos a empezar aquí y vamos a atacar bien el problema para entender esto de los vendedores, porque pareciera que vamos a hablar de personas malas y no, para nada, nada de eso. La verdad es que en muchos de los casos pagan justos por pecadores, es decir, vendedores buenos hay, claro, vendedores trabajadores, desde luego que hay, profesionales, claro que las hay, pero también hay vendedores que no lo son o vendedores que son problemáticos o tenemos problemas con vendedores simplemente, sean o no vendedores problemáticos. Entonces, la verdad es que es un tema bien interesante porque todo líder comercial que se diga líder comercial tiene que saber dirigir vendedores. Yo no concibo a un líder comercial, alguien que esté al frente de una fuerza de ventas que no sepa dirigir a su equipo. Y para dirigir a su equipo, para saber, para decir yo sé dirigir, tenemos que entender y conocer a los vendedores, tenemos que conocer su naturaleza. Mire, les voy a contar una historia un tanto triste, pero pues real, ¿sí? En la pantalla tenemos a Carlos. Carlos es un gran vendedor, un buen vendedor, un vendedor dedicado, profesional, que le gusta la venta, su pasión es la venta. Es tan bueno que la dirección se fijó en él, lo observó y le propuso ser gerente de ventas. Nunca ha sido gerente de ventas, nunca había tenido un puesto de liderazgo comercial. Pero él, pues, con la esperanza, con el sueño de crecer, dijo que sí, que claro que sí tomaba el puesto. Y la empresa, como muchas empresas, le dio una responsabilidad a una persona que no estaba preparada para tal, que no estaba preparada para estar al frente de un equipo, porque ser un líder comercial es más que responder una objeción, que presentar un producto, que tener un método de ventas. Es más que ser una persona que influye, que persuade, que entiende. Es más que eso. Realmente estar al frente de un grupo de vendedores, saber dirigir vendedores, implica situaciones que Carlos nunca se imaginó. Para empezar, lo subieron a esa gerencia y era una gerencia con sus amigos vendedores, porque él era vendedor, entonces era un vendedor más y se llevaba con todos. De pronto, así nada más le dicen, bueno, ahora eres el gerente.
Y el primer reto era que sus compañeros lo vieran como una figura de autoridad, como el líder. Carlos tenía todas las ganas, de hecho tiene madera de líder, porque se va muy bien, influía, ayuda, pero ya a la hora de la hora en el día a día, pues empezó a topar con que tenía que tomar decisiones, empezó a topar con que tenía que, eh, pues hacer que los vendedores hagan lo que tienen que hacer, porque él es bueno o era bueno como vendedor. Hasta ahí todo está bien. Pero, pero el problema es que no estaba preparado, de ninguna manera estaba preparado para enfrentar conflictos, tomar decisiones, convencer a su equipo, llevarlo a la meta, cosas de ese tipo, y entonces empezó a sufrir. Ahora sí que empezó a sufrir, empezó a tener pues problemas porque no sabía qué hacer, no tenía el conocimiento, la experiencia para tomar una decisión, para enfrentarse a esas situaciones y empezó a tener problemas. Y entonces ese amigo ya lo empezaron a ver como enemigo. Algunos, siempre hay manzanas podridas en cualquier fuerza de venta. Bueno, no, en muchas de ellas, no digo en cualquiera, porque está mal, pero empezó a tener problemas y entonces empezó a sufrir. Lo que debería ser algo que él disfrutara, le provocó lo contrario, empezó a sufrir. Y de pronto, un día un amigo le dijo, lo que pasa es que no habías considerado el principio de Peter. El principio de Peter es incluso un libro de Lance Peter, una persona de los 50, que dijo, en toda organización hay una jerarquía de puestos en donde se va avanzando y todos, absolutamente todos, tienen un tope, que es cuando llegamos a un nivel de incompetencia. Y Lawrence Peter dice, es que si no hubiera un tope en los seres humanos, todos seríamos directores, todos seríamos el presidente de la República, todos seríamos el máximo nivel y eso no es cierto. Entonces, tu teoría se basa, bueno, su principio se basa en que todos tenemos un tope. En el caso de Carlos, aplicó porque Carlos no estaba preparado para una gerencia de ventas. Él sabía lo que es vender, conoce mercado, producto, todo lo que quiera, menos saber dirigir. No sabe dirigir. Y entonces se enfrenta a un vendedor que no quiere usar el CRM, se enfrenta a un vendedor que no quiere entregar el reporte, se enfrenta a un vendedor al que le dicen tienes que hacer 15 llamadas diarias y hace solo 3. Se enfrenta a un vendedor que se inventa cosas, que miente, que dice que fue una cita y no fue. Y entonces ahí, ese Carlos, ese Carlos vendedor empezó a sufrir. Afortunadamente, Carlos decidió buscar cómo capacitarse y encontró el camino que poco a poco está llevando a cabo. Pero yo tengo el conocimiento pleno de que muchos gerentes de ventas, muchas personas que están al frente, no tienen una preparación al respecto de cómo gestionar un área o de cómo dirigir fuerzas de ventas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con dirigir vendedores, que es conocer a los vendedores, porque nadie puede, absolutamente nadie puede dirigir a una persona que no conoce. Y eso es un hecho. Me presento brevemente, mi nombre es Enrique Mezquita Ochoa, tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes porque sé que me siguen por el canal, sé también que me siguen a las diferentes pláticas que he dado, cosa que me da muchísimo gusto y les reitero mi agradecimiento. Pero hay personas que no tengo el gusto de conocer o de que me conozcan. Soy el fundador de Enfoque en Ventas. Enfoque en Ventas es una empresa que se dedica concretamente, tiene una misión que es ayudar a las empresas a vender, a que vendan, a que crezcan, a que sean rentables. Ayudamos en todo lo referente al mundo comercial. De muchas formas ayudamos a las empresas. La idea es que esas empresas aprendan a vender. Eh, y tenemos un canal de YouTube en donde yo participo. Hay más de 900 videos, de hecho ya van como 957 videos.
Todos, absolutamente todos los videos relacionados con cómo dirigir vendedores, cómo gestionar un departamento comercial. Como podrán ver aquí en la diapositiva, pues ahí estoy yo en todos los videos porque yo soy el que salgo en todos los videos. Y bueno, tengo el gusto de que me sigan muchas personas, incluyendo personas como ustedes que están aquí. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a identificar los problemas más comunes que enfrentan las empresas y sus líderes comerciales con sus vendedores. Vamos a analizar las causas y vamos a ofrecer algunas medidas prácticas para solucionarlos. ¿Por qué? Porque les digo, todo gerente de ventas, todo encargado, todo líder comercial que quiera dirigir a un equipo tiene que aprender a los vendedores. Y necesitamos saber de esto porque el tema de los vendedores es el pan de todos los días. En México esa frase es como decir, es lo de siempre, ¿sí? Y es que desgraciadamente para el mundo comercial latino, el vendedor tiene ciertos estigmas ya, ¿sí? Eh, Siempre se habla de mis vendedores no venden, mis vendedores son problemáticos, mis vendedores no hacen seguimiento, no aprovechan las oportunidades y muchas cosas, y lo he visto incansablemente en muchas empresas. Cuando empezamos proyectos nos toca ver vendedores proactivos, vendedores reactivos, vendedores profesionales, vendedores que no lo son y mil cosas. Y en ese sentido, pues es muy importante atacar este problema de base, ¿no? Tenemos que hacerlo bien, porque si no, vamos a seguir sufriendo. Como gerentes vamos a seguir sufriendo y no vamos a llegar a las metas. No vamos a llegar. Ustedes lo saben que cuando todos los vendedores no jalan parejo, no se logra vender. Ahora, ¿qué hay atrás de esos estigmas de vendedores flojos, vendedores no comprometidos, vendedores que no venden, vendedores que no quieren? ¿Qué hay atrás de eso? Porque siempre hay algo atrás. Y la verdad es que tenemos que empezar por ampliar nuestra visión al respecto de lo que son los vendedores para entenderlos. Y cuando hablo de ampliar, es en primer lugar pensar que a pesar de que los vendedores son los que se comportan mal en determinado momento o no como esperamos, no siempre ellos tienen la culpa. Y eso es algo que yo quiero que hoy abordemos. Desde luego que hay problemas de actitud con muchos vendedores y ahorita vamos a entender la actitud, pero también a veces hay problemas en el sistema comercial, en el liderazgo, en la estructura, en la empresa que provocan que el vendedor se ponga en una actitud defensiva, negativa y que no quiera hacer las cosas. Así que antes de entrar a identificar todos los problemas, vamos a revisar uno que aparece en todos lados y que es el tema de la actitud, ¿sí? La actitud del vendedor, actitud con C. Actitud con C tiene que ver con cómo responde al vendedor a la meta, a su jefe, a la empresa, a los clientes, porque un vendedor con mala actitud dice, no, nadie quiere vender, no, estamos muy mal, no, esto ya no tiene remedio, no, esa meta está exagerada, no, todo está mal, ¿sí? Para el que tiene una mala actitud. ¿Sí? Eso es tener una mala actitud. Cuando hablamos de aptitud con P, entonces hablamos de otra cosa. Hablamos de conocimiento, experiencia, formación, que es otra cosa. Pero hablando de la actitud, yo quisiera que identificáramos tres tipos de actitudes de los vendedores. Y estoy hablando de actitudes negativas. Actitudes que no suman, sino por el contrario, que restan. Fíjense bien, ¿eh? Y eso un líder lo tiene que conocer. Un líder que se diga que sabe dirigir vendedores tiene que saber esto. Es muy importante lo que les voy a decir. Por ejemplo, hay vendedores con mala actitud como resultado o reacción de su entorno inmediato. No olvidemos que los vendedores son seres humanos, ¿ok? Y ellos están inmersos en un entorno laboral. Si ese entorno laboral no es el correcto, cualquiera se va a sentir mal y puede empezar a comportarse negativamente. Ejemplo, imaginemos que la empresa no paga a tiempo el salario, no paga las comisiones en el día que dice que las va a pagar. Imaginemos que al vendedor lo mandan a la guerra a vender y no le dan herramientas actualizadas.
Imagínense que el entorno laboral, físicamente hablando, es incómodo. Poca luz, mucho calor, cosas de ese tipo. Cualquier vendedor, ser humano, pues se va a empezar a incomodar. Y hay vendedores que aguantan más y otros que no aguantan. Y los que no aguantan se empiezan a quejar y empiezan a mostrar una actitud negativa de rechazo, no se integran, no quieren trabajar. Y a veces es porque está provocada la situación y ellos se ponen en modo defensivo y con actitud negativa. Así que es muy importante que el líder identifique cuando se trata de un problema que está en el entorno, no está en el vendedor, se refleja en el vendedor. Nada más se la pongo a ustedes como prueba. Imagínense que ustedes entran a una empresa a trabajar como vendedores y no les pagan 2 quincenas. Su salario no se lo pagan. Por la razón que sea, pues él vive de un salario. ¿Cómo no se va a molestar? ¿Sí? Así que la primera forma de actitud negativa la tenemos que entender y es el resultado de un entorno negativo. La segunda actitud, eh, esta actitud es más invisible. No se sabe, no se entiende. Imagínense a un vendedor que tiene que llegar a una meta, que sabe que se tiene que esforzar y que tiene problemas en su casa. Se está divorciando, su mamá se está muriendo, tiene un problema de salud él muy grave, tiene una deuda que tiene que pagar, que lo distrae, que le provoca un malestar y que lo hace reaccionar. A veces reaccionan agresivamente, a veces reaccionan, bueno, incluso ni reaccionan, se vuelven así como no sé si han escuchado hablar del presentismo. El presentismo es cuando el trabajador va a la empresa solamente por asistir, pero está su cabeza en otro lado. No está trabajando, no es productivo, solo está presente, le llaman presentismo. Bueno, hay vendedores que llegan así y que tienen que ir porque tienen que ver que fue y para que le paguen su salario, pero no están ahí. Tiene problemas personales y genuinos, problemas genuinos que existen. No, yo no concibo un líder comercial que sea indiferente a eso, porque hay líderes que no tienen esa empatía y el vendedor no produce y solamente le exigen y solamente le exigen y solamente le exigen. Y ese es un problema serio, ese es un problema serio que realmente hay que saber atacar, hay que saber enfrentar. Entonces, aquí también tenemos que entender la actitud del vendedor, ¿sí? No va a la cita, empieza a no ir a reuniones, no quiere hacer las cosas, se le ve lento, se le ve ajeno, no se integra. Pues es un vendedor que seguramente tiene problemas personales, familiares o de cualquier tipo. Y el tercer tipo de actitud negativa, ese sí son las manzanas podridas. Esas vendedores sí son manzanas podridas. Son los que tienen mala actitud casi, casi como deporte. Todo es malo, toda la gente está mal, el mundo está mal, él es una víctima, él es el que sufre, no le dan las cosas que él quiere, está insatisfecho, no se integra, no quiere trabajar, le repiten las cosas 20 veces y no lo quiere hacer. Esa sí es una manzana podrida y esa también el líder tiene que saberlo separar o digamos que primero así nada más una vez. A ver, quiero hablar contigo, Ricardo. Quiero que sepas que estás así, así, así. Hay problemas aquí, problemas acá. Mira, estos son tus resultados. Tu actitud no es correcta, la estoy observando y tienes que cambiar. Se les da una oportunidad y lo más seguro es que no cambien porque son gente que está mal de la cabeza, que no está bien, que no debió haber sido contratado, pero por alguna razón fue seleccionado con error y es una persona que afecta a los demás. Ahí sí estamos hablando de una persona que realmente no tiene que estar. Entonces, como líder, como líder que dirige, tienes que conocer a tu equipo, tienes que saber quién es quién en términos de actitud. Pero la actitud no lo es todo, o sea, hay muchas cosas. Aquí les voy a mostrar cómo se puede generar una mala actitud. Y aquí esta actitud la voy a poner en este sentido. Fíjense bien. Imagínense que ustedes son, bueno, ustedes como gerentes de ventas o como líderes comerciales, les dicen a sus vendedores,
Necesitamos que hagan llamadas, necesitamos que el cliente escuche a un ser humano, que no sea nada más un WhatsApp, que no sea nada más un correo, porque nuestro modelo de venta es consultivo y el cliente tiene que sentir que hay un ser humano, o sea, consultor que lo atiende y que está a sus órdenes y que está pendiente de todo. Así que quiero que le hablen a los clientes, ¿no? O quiero que los vayan a visitar. Y entonces el vendedor, vamos a poner un caso de un vendedor, no va o no hace las llamadas. En lugar de hacer 15 llamadas, hace 3, hace 2, hace 4. Entonces, cuando hablamos de ese comportamiento negativo o una mala actitud, estamos hablando del último cuadro donde dice respuesta. No, nuestra conducta muestra la conducta y cómo se comporta. Realmente la actitud se refleja en un comportamiento, en este caso en un comportamiento negativo. Ahora, aquí hay que ser un poquito psicólogo para entender. Nosotros actuamos como resultado de un pensamiento. Por ejemplo, decimos, no quiero yo saber nada de la meta, ¿no? Y entonces no actúo negativamente. No trabajo, no visito, no llamo. Por lo tanto, el líder tiene que ser un poquito psicólogo y buscar los momentos en donde pueda hablar con el vendedor para tratar de explorar esto que está en la pantalla. A ver, a ver, Ricardo, que es el vendedor negativo. Ricardo, ¿por qué no quieres llamar por teléfono? ¿Por qué haces tan pocas llamadas? ¿Qué está haciendo el líder? Está tratando de identificar los pensamientos o creencias del vendedor, que es un cuadro antes del último. ¿Por qué? Porque probablemente el vendedor piense, yo voy a vender por correo electrónico, yo voy a vender por WhatsApp, yo voy a vender por otros medios porque el teléfono no me convence. Puede ser que ese sea su pensamiento, ¿sí? Que ese sea lo que tiene en la cabeza, por la razón que ustedes quieran. Y entonces el líder tiene que saber entender por qué él piensa así. Y les voy a decir una cosa, y eso lo sé porque soy psicólogo y porque lo he visto en muchísimos vendedores. Atrás de esa actitud negativa, atrás de ese pensamiento negativo, hay algo en el pasado. Hay algo en el pasado que lo determina. Algo. No sé qué sea, pero hay algo en el pasado. Ese pasado está hecho de huellas. Huellas que pueden ser buenas o malas. Desgraciadamente aquí estamos hablando de las malas. Algún trauma, alguna experiencia negativa que lo llevó a pensar hoy como piensa. Y fíjese cómo se puede reflejar un trauma en una actividad comercial. Vamos a suponer que este vendedor en su infancia, dentro de su entorno familiar, tenía a padres muy severos, tanto el papá como la mamá. Eran muy severos, lo regañaban, lo hacían sentir menos, lo hacían sentir poca cosa, lo hacían sentir una persona no valiosa, lo regañaban. Ellos creían que estaban educando, pero realmente le estaban haciendo mucho daño. Esa persona crece y crece con la sensación de que no es valioso, de que lo que hace está mal. Y entonces cuando se enfrenta a retos, no se atreve. ¿Por qué? Porque sabe que no puede o porque cree que no puede. Y eso es totalmente imaginario y está aquí en nuestra mente. Entonces ese vendedor, cuando le dicen tienes que hablar, pues a lo mejor hace una o dos llamadas y enseguida le dicen no gracias. A lo mejor le toca un prospecto o un cliente medio seco que contesta así que, pues ellos son clientes, ellos pueden contestar como quieran y él lo toma personal y entonces dice, no, llamar por teléfono, no, me siento mal y no lo dice. Solamente va a decir es que nadie contesta, es que pues la gente ya no contesta el teléfono, todo el mundo quiere WhatsApp y pura mentira con tal de no llamar. Así que líderes comerciales, hombres y mujeres que están al frente de vendedores, si ustedes quieren dirigir vendedores con éxito, tienen que conocer a sus vendedores hasta donde sea posible. ¿Cómo pueden ustedes hacer esto? Bueno, lo pueden hacer pues cuando se acerquen. Algunas recomendaciones cuando el vendedor tiene mala actitud. Primero, observen el comportamiento. Recuerden que un globo no hace una fiesta, una golondrina no hace un verano. Si de pronto el vendedor se comporta inadecuadamente en una situación, puede ser algo momentáneo. Pero si yo lo observo todos los días y me doy cuenta que algo está haciendo mal,
Entonces tengo que determinar yo cuál es el problema o cuál es el comportamiento y debo de buscar momentos para acercarme con él. Momentos que pueden ser de 1 minuto, de 3 minutos, cuando vamos de camino a una cita, después de una reunión. El gerente o líder tiene que buscar ese momento para acercarse y tocar el tema con mucho respeto. Mira, Ricardo, estoy observando que no tienes una buena relación con tus compañeros. Ellos no sé, algo pasa contigo con ellos. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente aquí depende mucho del tipo de actitud. Y voy a quitar a las manzanas podridas porque no tiene caso. Probablemente diga, no sé, es que no me siento bien, ¿no? Y entonces el líder, con mucho cuidado y empatía, tiene que decir, bueno, pero dime por qué, o sea, ¿por qué no te sientes bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces podemos obtener respuestas como, la verdad, me siento mal, tengo un problema y no sé qué hacer y no tengo tolerancia, ejemplo. Y entonces cuando sucede eso, pues el líder tiene que ser compasivo, mostrar empatía, tratar de darle ánimos para ver si es algo que es cuestión de esperar, no sé. Pero en términos de comportamiento en el trabajo, si esa actitud se estaba reflejando en no hacer llamadas, entonces el líder tiene que decir, mira, que te entiendo, pero eso está afectando tu productividad. Mira cuántas llamadas estás haciendo, porque hasta eso, el líder comercial tiene que tener las bases de lo que está diciendo. Mira, estás haciendo un promedio de 3,5 llamadas diarias cuando lo que se espera que hagas son 15. Necesitamos que hagas llamadas. ¿Tienes algún problema hacer la llamada? ¿Algo sientes al hacer la llamada? Y a veces salen las cosas y entonces se establecen acuerdos como, por ejemplo, vamos a subir una llamada diaria. Mañana hacemos 4, pasado hacemos 5, pasado hacemos 6. Yo te voy a acompañar para ayudarte con tus dudas. Y así es como podemos resolver un aparente problema que tiene un trasfondo. Pero es cuando el líder se hace presente y ayuda. Entonces se establecen acuerdos de cambio, se definen objetivos, se define un programa, porque si no tenemos un programa, no tenemos un acuerdo, no tenemos un objetivo, y nada más le decimos tienes que hablar más, eso no sirve, no es suficiente, porque además hay que medirlo. Entonces se aplican recomendaciones, se les dice cómo y luego medimos. Miren, el problema de los vendedores es una cuestión definitivamente es una cuestión de mucho tacto, de mucho conocimiento, de liderazgo. Y hay gerentes de venta o líderes comerciales que no están preparados para esto. Acordémonos de Carlos al inicio, no sabía cómo. A mí, por ejemplo, me buscan muchos gerentes de ventas por el canal. Me dicen, Enrique, me acaban de dar la gerencia de ventas. ¿Qué hago? No tengo ni idea de a dónde, qué voy a hacer con los vendedores. No sé nada. Normalmente los dirijo a alguno de los cursos que tenemos ya en la plataforma para que aprendan, porque para mí es muy difícil darle una mentoría personalizada, se los he explicado mucho. Y bueno, este tipo de webinars son precisamente para ustedes, ¿no? Para que se vayan preparando como líderes. Entonces, el tema de la actitud es bien importante y lo tenemos que saber identificar. Vamos a ver 10 problemas que son muy comunes y que se dan en entornos tanto B2B como B2C. Son problemas recurrentes y que los agrupé en 10 categorías o en 10 tipos, porque son categorías. Cada categoría tiene toda una serie de elementos que se pueden dar. Vamos a empezar a ir identificando esos problemas, ¿sale? Ya vimos primero el problema de la actitud, que es un problema fuerte y que tenemos que saber cómo abordar, tenemos que saber qué hacer. Bien. Problema número uno común, el vendedor no tiene metas claras. Además, la empresa no ofrece una supervisión adecuada y hay una ausencia de planeación. Imagínense un vendedor que no conoce la meta, un vendedor que no sabe que está descuidando clientes. Hay un cliente de Ecuador, recuerdo de Ecuador, que empezamos a trabajar, tenía una fuerza de ventas como de 6 vendedores. Y un vendedor siempre llegaba a la meta, siempre. Sin embargo, cuando empezamos el proyecto de reingeniería comercial, hicimos un análisis de cartera, porque siempre lo hacemos, y nos dimos cuenta que ese vendedor que siempre llegaba a la meta, solamente le vendía al 34% de su cartera de clientes. Fíjense bien.
El vendedor creía que hacía bien, la empresa hasta le aplaudía por llegar a la meta, pero estaba descuidando la cartera. Entonces, a veces hay objetivos que el vendedor no tiene claros y nosotros tenemos la esperanza y la creencia de que él sí lo entiende y que lo va a hacer. Señores, se los digo de una vez, solamente los vendedores triple A, que son la élite mundial de vendedores y que es el 3,5 4% de cada 100 hay 3 vendedores triple A o 4 vendedores de altísimo nivel. Si ustedes buscan en mi canal un video que se llama tipos de vendedores, ahí van a encontrar esa clasificación de vendedor A, AA y AAA. El vendedor AAA es el vendedor soñado, el que todo el mundo quiere. Ahí no hay que decirle nada. Él sabe que tiene que cuidar la cartera, atiende a cada cliente, conoce a cada cliente. Un vendedor normal, promedio, no tiene conciencia plena. Cuando no tiene conciencia plena y además no hay dirección y además no hay metas claras, el problema ahí sale. Y entonces luego queremos luchar con el vendedor para que el vendedor solito entienda y eso no sucede en la vida real. Así que este problema de falta de dirección y enfoque es una corresponsabilidad entre el vendedor y el líder, ¿eh? No es solamente el vendedor, se refleja en el comportamiento del vendedor y podemos decir que es un problema del vendedor, pero en realidad hay una corresponsabilidad y eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que ustedes entiendan que tienen que trabajar con el vendedor. Es raro que un vendedor esté pensando en hacer cross-selling, upselling, crecer su cartera, nuevos clientes, recuperar. No, ellos se ponen a vender y buscan la cuota y la meta y si logran la meta, comisionan y para ellos ahí terminó la historia, pero no para la empresa. Así que tenemos nosotros los que lideramos decirle al vendedor, estas son tus metas. No solamente la cuota, tus metas. Tus metas son recuperar tantos clientes, traer tantos clientes nuevos, elevar el ticket promedio, aumentar las ventas de los clientes tal. Esas son las metas. Entonces, cuando el vendedor no y no hay supervisión, no hay planeación, tenemos problemas con vendedores. Después de ver estos 10 de problemas, vamos a ver cómo los vamos a resolver para que quede completo esta plática. Segundo problema, comunicación y relación con el cliente. Vendedores que no tienen empatía con los clientes. Vendedores que no saben escuchar. Vendedores que prometen cosas que no se pueden. ¿Sí? Ese tipo de vendedores son muy comunes y es muy importante, pero muy importante que tengamos claro que tenemos que enseñarle al vendedor a hablar, a comunicarse, ¿sí? A expresarse, a saber escuchar. Muchas veces los vendedores no saben escuchar, solo hablan, 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 hablan. Entonces, ¿esto cómo se refleja? Falta de resultados, clientes que se sienten solos, que no se sienten atendidos, el cliente deja de comprarnos, el vendedor pierde cuentas, se vende menos y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque el vendedor no sabe comunicarse. Ahora, ¿de quién depende que el vendedor se comunique bien? Del líder comercial. Cualquiera diría, oye, pero es que es increíble de creer que no sepas escuchar, que no sepas hablar correctamente, que no sepas escribir en el CRM. Señores, dejen de esperar cosas que no van a suceder. El líder comercial que se diga líder y que dirige a fuerza de ventas, tiene que asegurarse que el vendedor sepa comunicarse muy bien y que se sepa relacionar con el cliente. Porque si no, ese problema del vendedor se va a reflejar de muchas maneras en los resultados. Este es el problema número dos. Problema número tres. Problema número tres. Productividad y gestión del tiempo del vendedor. Ejemplo de vendedores que tienen problemas en ese sentido. Van a una cita hoy, van a una cita hoy y después de esa cita se van al otro lado de la ciudad. No planean sus salidas, no organizan su agenda, no utilizan eficientemente el CRM. Esto es un tema que parece de entre cultura, de inteligencia, de compromiso. Finalmente se traduce en baja productividad. El vendedor pierde tiempo, va a ver a clientes que no debe de ver. Entonces, cualquiera diría, esos son problemas. Sí son problemas,
pero tenemos que entender por qué se generan sus problemas, de dónde salen. Y señores, se los digo desde ahorita, a menos que sean vendedores AAA, todos los demás vendedores necesitan ser educados, capacitados, coachados, motivados, acompañados, supervisados, controlados. No esperen que solito el vendedor de pronto empiece a hacer milagros. En algunos casos se da, porque si hay vendedores, por ejemplo, vendedores AA que son positivos, que luchan y que tratan de aprender, eso sí los hay, pero tampoco son muchos. Por lo tanto, el responsable de que el vendedor sea mejor es el líder. No, no mejor persona en todos los sentidos, porque pues no podemos adueñarnos de su vida, pero mejores vendedores, vendedores más profesionales, vendedores más comprometidos, sí depende mucho del líder y de la empresa. Así que cuidado con este problema de los vendedores cuando no sabemos interpretarlo y cuando le damos toda la responsabilidad al vendedor, eso no está bien. Hay gente que llega a una gerencia y no sabe manejar una agenda, no sabe organizarse, se mueve todos los días en urgencias y en problemas. Les puede estar pasando como a Carlos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Capacitarse, tienen que aprender a mejorar. Nadie, ni yo, ni nadie, se lo sabe todo. Todos tenemos que aprender y para eso tenemos que leer, tenemos que ver videos, películas y todo lo que podamos todos los días. Problema número 4, y que es de alguna forma una expresión de esto que estamos hablando. No hay capacitación suficiente. Me toca fuerzas de ventas y muchas fuerzas de ventas que en el mejor de los casos les dan capacitaciones sobre el producto. Y eso es porque el proveedor les da la capacitación. No hay capacitación sobre técnica de ventas, no hay un método, no hay un proceso y el vendedor vende como puede, como se le ocurre. Hay quien es más inteligente, quien no, pero no se les capacita. Un curso cada 20 años, un curso reactivo porque ya las ventas están cayendo, pero no hay una formación, no hay un verdadero desarrollo de la fuerza de ventas. Y déjeme decirle que el líder, la persona que dirige, tiene que ser un maestro, tiene que ser alguien que facilite y que enseñe. Así que ustedes tienen esa enorme tarea de enseñarle a sus vendedores. Una clínica de 15 minutos, 15 una vez a la semana. A ver, hoy vamos a ver tres objeciones. Si me dicen que está muy caro, si me dicen no tengo dinero y si me dicen no puedo por tu tiempo de entrega, ¿qué debe de hacer el vendedor? Bueno, el líder comercial investiga, busca videos, los reúne, no importa que estén por Zoom y todo. A ver, vamos a ver este tema y así los va formando si es que la empresa no tiene recursos. Pero la empresa también tiene que pensar en la capacitación como una inversión porque eso es una inversión. Así que aquí, cuando el vendedor no sabe y no vende, aparentemente el problema es el vendedor, pero señores, no es el vendedor siempre. Hay vendedores que los capacitas, los enseñas, los coacheas y aún así no venden. Y aquí el líder tiene que saber qué hacer. Porque una de las cosas más difíciles de un líder es tener que tomar decisiones con vendedores que no producen. Y, y esto no es fácil. No es fácil porque a veces tenemos demasiada compasión y decimos, pobre, lo voy a dejar sin ingresos para su casa. Y no lo corremos, no lo despedimos, no lo removemos, no hacemos nada. A pesar de que ya hicimos todos los esfuerzos. Y ¿sabes qué? Les voy a recordar algo. La empresa que ustedes dirigen, ya sean dueños o sean gerentes, no es una institución de caridad. Es un negocio que tiene que generar ingresos. Si no genera ingresos suficientes, el negocio se cae, el negocio se pierde. Así que la fuerza de ventas, que es el motor, tiene que producir. Tiene que producir. Si, por ejemplo, yo tengo una meta de $1 millón al mes y cada vendedor tiene que vender 200,000, tengo 5 vendedores, un vendedor que no produce, se me cae la venta, se me cae el 20%. Así que el líder tiene que saber hasta cuándo puede retener o aguantar a un vendedor. Recuerden que si cualquiera tiene preguntas, las puede escribir en el chat.
No las puedo contestar de momento, pero las puedo contestar al final. Así que ustedes tienen toda la libertad de escribir preguntas en el chat de cualquier tema que esté yo tocando. Hagan la pregunta y al final voy a leer, espero leer lo más que pueda para responderles, porque si ahorita yo respondo, vamos a afectar el tiempo de la plática, ¿sale? Problema número 5, y es un problema muy común, motivación, o vamos a llamarle falta de motivación, vendedor no motivado, vendedor sin ganas, vendedor perdido, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que debe motivar al vendedor? Bueno, en realidad hay tres fuentes que afectan la motivación del vendedor. La empresa, el líder y el propio vendedor. Los vendedores AAA no solamente son autodirigidos, sino también son personas con inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite identificar cómo me siento, controlar mis emociones, levantarme de fracasos. Eso la inteligencia lo da. No todos tienen inteligencia emocional. Y entonces hay vendedores que por un fracaso ya dicen, ya no sirvo para nada, yo no nací para ser vendedor. Y realmente lo que necesitan es un líder que le diga, no te preocupes, te voy a enseñar, te voy a acompañar, te voy a apoyar. La motivación tiene, la motivación finalmente es ese impulso que busca un satisfactor. Si tenemos sed, la motivación consiste en buscar el agua. Ese es el impulso que hace la motivación. Pero en ventas, ¿cómo hacemos para que el vendedor busque la venta? ¿Cómo le hacemos? Hay una vendedora que yo conozco y siempre la pongo en las pláticas. Ella me decía, Enrique, no me tienes que decir cuánto voy a vender. Esa meta que tú me estás poniendo la voy a rebasar, porque yo ya sé que si vendo así, así voy a ganar tanto. Bueno, ojalá y todos tuviéramos vendedores de ese tipo. Ojalá y no siempre se puede. Pero los que no piensen así, que son la mayoría, los tenemos que ayudar. Porque es un hecho que hay personas, seres humanos, que se desmotivan. Y cuando hay falta de motivación, entonces no tengo ganas de nada, no me importa la meta, no busco nada, no peleo, no me arriesgo, no llamo, no visito. Y eso se refleja en ese famoso problema del vendedor, porque sí es un problema. Ahora, tenemos que entender este tema de la motivación también desde diferentes perspectivas. Una vez me habló un cliente y me decía, de hecho no me habló él, me habló su directora administrativa y nos solicitó un curso de motivación, que si teníamos cursos de motivación para vendedores. Y yo le dije, sí, claro, sí tenemos, pero me gustaría platicar primero con usted. Me dieron la oportunidad de platicar y descubrí que el problema no era motivación, porque hicimos un taller de remoción de barreras de ventas. Un taller de remoción de barreras de ventas es un taller donde se reúne toda la empresa, todas las áreas implicadas con el cliente, con la comercialización, y se buscan razones por las que no se venden y se identifican razones. Entonces hicimos ese taller, yo le propuse hacer el taller para identificar esa falta de motivación y realmente lo que surgió es que los vendedores estaban molestos, no estaban desmotivados, estaban frustrados. ¿Por qué? Porque ellos vendían y almacén no respondía, porque no les reconocían comisiones, varias cosas que afectaban, pues sí, su actitud, pero no era desmotivación, era frustración. Entonces, a veces tenemos que entender las causas, porque la motivación es como la actitud negativa, desmotivación, actitud negativa, no quiere hacer las cosas, no, tenemos que entenderlo. ¿Quién tiene que entenderlo? ¿Quién tiene la obligación de entenderlo? El líder comercial, porque el líder tiene que saber dirigir. No podemos dirigir si no conocemos a los vendedores. Si no conocemos todas esas problemáticas, no podemos dirigir. Líder que no sepa dirigir no es un líder. Gerente que no sepa dirigir no es un gerente. Luego viene otro problema que también es una expresión que se da en el vendedor. Es falta de prospección y generación de oportunidades. Miren, este sí es un problema muy serio y seguramente lo han vivido muchos. A veces la empresa apuesta por marketing y he conocido empresas que apuestan grandes sumas de dinero para generar leads. Pero el lead no se encarga, no se responsabiliza, no trabaja en asegurarse que esos líderes se conviertan por parte del vendedor.
Y entonces el vendedor le dan un lead, ya sea que le llegue al CRM o se lo asignan como sea, le llama una vez, si es que le llama, no le contestan y lo abandonan. ¿Es un problema del vendedor? Claro, definitivamente que es un problema del vendedor. O a veces el vendedor no habla por las razones que ustedes quieran, le da miedo hablar por teléfono porque muchos vendedores no reconocen que les da miedo y entonces nada más mandan un correo electrónico o mandan un WhatsApp y quieren que con eso el cliente responda feliz. No, miren, va a llegar el día en que los vendedores desaparezcan. No sé cuándo va a ser, pero es un hecho que va a desaparecer el vendedor en la faz de la tierra y toda la automatización de la vida va a permitir que todas las personas compren cosas. No sé en qué momento, porque la venta consultiva, la venta en donde el asesor, el vendedor tiene que ser un consultor que dé consejos, que ayude, que sea empático, que ayude a decidir. Ese vendedor no va a desaparecer tan fácilmente, porque no puede ser que la inteligencia artificial lo vaya a suplantar. Esa parte del toque humano la hace el vendedor. Entonces, volviendo al tema de la prospección y la generación de oportunidades, sí se refleja en en los vendedores esos problemas de no convertir, pero si nos vamos a la realidad, hay varias razones por las que un vendedor puede dar ese problema. Una de ellas puede ser que nadie supervise nada. Y entonces él va a acumular muchos leads en su pipeline, va a tener muchísimos prospectos o leads por contactar que no contacta. También puede ser otro problema y ese es un problema más de la empresa. No hay dónde llevar el control. No hay un CRM, no hay nada y solamente se generan y se generan y se generan leads y no se convierten. ¿Le echamos la culpa al vendedor? Sí, el vendedor tiene cierta responsabilidad porque si yo le doy un lead, ese lo tiene que convertir o lo tiene que descartar o lo tiene que pasar a marketing para que haga remarketing o lo que sea. Es el vendedor el que lo trabaja. Pero atrás del vendedor debe de haber una estructura, un sistema de control, un modelo de supervisión, una herramienta para llevar al lead hasta el cierre y esa es la empresa. Así que tenemos que identificar el problema, pero tenemos que buscar también las razones. Problema número 7, proceso de venta y método. Me canso de comprobar que muchas empresas no tienen un método de ventas. Me gustaría, si alguien puede decirnos en el chat algún método de ventas que conozca, sería muy bueno, porque me gustaría que en esa parte ustedes escribieran, pues yo conozco este método, yo aplico este método para ver qué métodos utilizan, porque hay muchos métodos o varios métodos o un buen número de métodos según el sector, según el producto, etcétera. Por aquí estoy leyendo Ventas Spin. Saludos, ingeniero, ha de ser el ingeniero Toledo, saludos. MedPeak. Hay muchos métodos que se utilizan en fuerzas de ventas y la verdad que la gran mayoría de las empresas no tienen un método. Y mandamos al vendedor a vender sin un método. Está el método AIDA también, el método Challenger, el método SpinSec, el método de ventas consultiva. Hay muchos métodos según el tipo de producto y el sector, ¿sí? Pero un vendedor que no tiene un método, ¿qué va a decir? Buenas tardes, mi nombre es Enrique Mezquita, vengo de la empresa tal y estos son nuestros productos o cuál quiere, o le hace una o dos preguntas sin un método y ¿qué nos dice el prospecto, el cliente? No, gracias, déjame pensarlo, déjame tu folleto, mándame tu carta, mándamelo correo y si yo necesito algo te veo. ¿Por qué? Porque el vendedor no tiene un método. Entonces, sí se refleja en el vendedor en falta de productividad, pero el problema está atrás, no tiene un método, nadie le ha enseñado. Y yo conozco a muchísimos vendedores que tienen 10, 15 años vendiendo y no tienen un método. No tienen un método. ¿De quién depende que el área comercial tenga un método? Del líder. Porque el líder tiene que asegurarse cuál es el método adecuado de acuerdo al producto. Es el líder el que tiene que saberlo hacer. El vendedor es el que se comporta mal, el vendedor es el que da el problema, sí, pero finalmente es un reflejo. Claro,
cualquiera diría, bueno, pues si el vendedor tiene iniciativa, pues que investigue. Y hay algunos vendedores que sí lo hacen, que les gustan. De hecho, en el canal que tenemos, hay muchos vendedores que van, cuando el canal es para líderes y para dueños de negocio, hay vendedores que se unen porque dicen, me dicen, quiero crecer. Quiero saber más. La perspectiva que ustedes manejan del vendedor desde el líder, a mí como vendedor me sirve, porque me doy cuenta de mis áreas de oportunidad. Entonces, no culpemos al vendedor porque no haya un proceso de ventas, no culpamos al vendedor porque no haya un método, pero sí, el vendedor es el que va a reflejar el problema y pensamos que es un problema exclusivamente del vendedor cuando no es así. Problema número 8, rentabilidad y malos resultados. Vendedores que no saben vender solo venden por precio y son muchos vendedores. ¿Por qué creen que venden por precio? Porque no tienen un método. Y entonces ellos creen que para ganar la venta, pues primero te digo el descuento, la promoción y aprovéchala. Y al quien tiene buen llamado a la acción, si no la aprovecha hoy, pues se le va a quedar y el cliente termina comprando y dices, pues soy un buen vendedor. No, un vendedor que se diga buen vendedor es un vendedor que vende con un buen margen, que no regala el precio, que no hace descuento para todo y menos excesivo. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la empresa y en el mismo vendedor, o a veces solo en la empresa. Por ejemplo, imagínense que la empresa le pague al vendedor una comisión por el monto, sin importar con qué utilidad lo está haciendo. ¿Quién está ganando dinero? El vendedor, no la empresa, porque el vendedor está regalando el precio. Ahora, no es lo mismo que haya políticas de precio, precio alto, bajo, mayoreo, etcétera, y que se aplique, a que simplemente el vendedor llegue y lo primero que presente sea la promoción. ¿Es un problema del vendedor? Sí. ¿Se reflejan del vendedor? Sí. Pero ¿quién es el que debe establecer la política de precios? ¿Quién es el que tiene que supervisar al vendedor para que no esté vendiendo mal? ¿Quién es el que tiene que estar vigilando la utilidad? El líder comercial. Y si el líder comercial no sabe dirigir una fuerza de ventas, por eso no se vende. Por eso no se vende. Por eso es que los líderes comerciales tienen forzosamente que saber dirigir. No es nada más te pongo en la gerencia y ya, ojalá y así fuera. Si no les va a pasar como a quién, como a Carlos. Problema número 9, organización interna, problemas de logística, políticas confusas, procesos lentos. Esto es un diseño de la empresa que se refleja en el vendedor, porque le dicen al vendedor, pues mira, ese es nuestro tiempo de entrega. Tú búscale, a ver cómo, no lo puedo yo cambiar. Bueno, a veces sí no se puede cambiar y se entiende, pero muchas veces el vendedor no tiene ese respaldo. No tiene políticas o son confusas, los procesos no son los correctos, no hay soporte de la empresa para tiempos de entrega, para postventa y muchas cosas. Y metemos al vendedor en dilemas. El vendedor pierde la cuenta y ¿a quién le echamos la cuenta? La culpa al vendedor, cuando no es el vendedor el problema. El del vendedor se refleja. Por eso el título dice problemas con vendedores pan de todos los días. Sí, pero yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar cuándo el problema es auténticamente del vendedor y cuándo no. Y en muchos de los casos de lo que he hablado es una corresponsabilidad. Yo siempre le he dicho a mis clientes, al vendedor le tienes que dar todo lo que necesite, no todo lo que quiere. Por ejemplo, un salario digno, competitivo, un modelo de compensación justo y bien diseñado, basado en objetivos. Le tienes que dar sus herramientas de ventas, le tienes que dar el soporte de la empresa para las promesas que haga. Una vez que este vendedor tiene todos los elementos, ahora sí hay que pedirle los resultados. Quiero que llegues a la cuota, porque además lo capacité, lo coaché, lo acompaño. Si yo le doy todos esos recursos, ya tengo, y ahora sí le tengo que pedir resultados. Pero muchas veces no hay el apoyo y queremos que el vendedor haga magia. Eso no debe de ser. Y luego, otro problema que realmente es un problema serio, el vendedor no quiere usar el CRM, no sabe usar el CRM, nunca ha utilizado CRM, no sabe utilizar Office, no maneja bien la computadora, no sabe conectarse en Zoom, por Dios santo, eso yo no lo entiendo. Desde la pandemia, muchos nos volvimos virtuales, muchos tenemos que aprender las relaciones a distancia y hay vendedores
que no saben dónde está la cámara, no saben dónde está el micrófono, que no saben manejarse y eso genera una imagen pésima ante los clientes. Ese es un tema. Otro tema, hay vendedores que ya tienen cierta edad y que nunca le entraron a la tecnología y que no se pueden adaptar. ¿Quién es el que tiene que asegurarse que el vendedor tenga los recursos, aprenda? El líder comercial. El líder comercial. Sí, es cierto, el vendedor tiene cierta responsabilidad y debería de hacer cosas. Mira, yo me doy cuenta en las entrevistas, le digo al candidato, ¿has utilizado el CRM? Sí. ¿Qué CRM era? Híjole, no me acuerdo. Cuando te digan eso, no es mentira. Porque luego resulta que para ellos un CRM es un Excel. Hoy, en el año 2025, 26 años después de que Salesforce hizo el primer CRM en la nube, no es momento para estar pensando si el vendedor debería usar el CRM o si la empresa debería contratar un CRM. No. Y yo conozco gerentes de ventas y empresas que no tienen CRM o que apenas están buscando el CRM. No, eso es un pecado. Y entonces, aquí en el problema del manejo de datos y la tecnología, sí tiene una responsabilidad el vendedor que no está actualizado, pero también tiene gran responsabilidad la empresa cuando no le da los elementos. Y todo esto que acabo de decir, que son problemas, se vuelve un problema de todos los días. Todos los días se repiten y se repiten y se repiten, no se resuelven y tenemos malos resultados y malos resultados y malos resultados y simplemente no se logran las cosas. No se logran las cosas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el líder despierte, porque para mí el líder es todo. Para mí el líder es el que tiene que llevar el liderazgo, es el que guía, es el que soluciona, es el que ve, es el que hace. Y un líder que no sepa dirigir vendedores se está quedando atrás. Así que si eres un líder, tienes que aprender a dirigir vendedores. Porque si no, como lo digo aquí en esta diapositiva, los problemas simplemente se van a repetir, se van a repetir y cada vez más va a ser mayor el impacto del problema aparente del vendedor. Entonces, aquí tenemos que entender que no siempre el problema es el vendedor, también es el sistema comercial. ¿Se refleja en el vendedor? Sí. ¿El vendedor es el que termina no vendiendo? Sí. ¿El vendedor termina teniendo mala actitud? Sí. Pero a veces nuestro sistema comercial no es el correcto. Simplemente no tenemos un modelo de gestión, no tenemos un proceso comercial, no tenemos un embudo o está mal diseñado, no tenemos un método, no tenemos herramientas y muchas cosas y el vendedor queda a la deriva y hace lo que puede. Y a la hora de señalar a un culpable, ¿a quién señalamos? Al vendedor, cuando el vendedor no es el problema en muchos de los casos. Entonces aquí tenemos que entender que para dirigir una fuerza de ventas necesitamos tener clara la dirección, el modelo de supervisión, el seguimiento, para ir reconociendo, evaluando el esfuerzo individual. Cuando todo esto está disparejo, cuando todo esto está mal, pues los resultados no se dan. Es muy fácil identificar las razones por las que no se vende. Es más complicado buscar cómo vender en un medio competido con mucha competencia, con un sector difícil. Eso tiene un reto mayor. Saber por qué no se vende, no, hombre, se hacen un diagnóstico rápido, por áreas. ¿Cuántos vendedores son? ¿Cuál es el calibre? ¿Tienen el calibre correcto? ¿Fueron seleccionados correctamente o no? ¿Cómo se les paga? ¿Cómo se les mide? ¿Cómo se les supervisa? Y ahí te das cuenta que el sistema comercial no está funcionando correcto. ¿Sí? No está funcionando correctamente. Bueno, miren, vamos a descansar 4 minutitos, 5 por el que quiera ir al baño, tomar una bebida o lo que sea. En 5 minutos exactitos, continuamos. En 5 minutos. Vamos a, ¿cómo se llama? A tomarnos ese pequeño break que siempre es necesario. Les recomiendo solo 5 minutos. En 5 minutos simplemente yo continúo para que ustedes ahorita rápido vayan por, pues no sé, por lo que ustedes crean, un café, agua, ir al baño, lo que sea, ¿sí? Vamos a terminar a las 8 porque son 2 horas. Entonces quiero hacer ese pequeño break. ¿Sale? 5 minutos. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Por aquí veo algunas preguntas buenísimas, buenísimas. Les quiero contar algunas. Miren, dice por aquí Carlos, ¿qué es mejor? ¿Un vendedor excelente en ventas, pero no organizado, bebedor e incumplido en horarios? ¿O un vendedor juicioso, cumplido, pero no cumple con sus metas? Gracias. Carlos, ninguno de los dos es un buen vendedor. Yo he conocido vendedores que rompen récords de ventas, pero que nadie los quiere. Y a veces es más dañino tener a un vendedor así que no tener que tener un vendedor mediano en las ventas. Así que no es ni bueno el incumplido que vende como el juicioso que no vende. Los dos son malos vendedores. Y en la empresa hay que tener vendedores productivos. Un vendedor se mide de manera integral por lo que logra, por la forma en que hace las cosas, por la forma en que atiende a los clientes. Así que en ese sentido, la respuesta es ninguno de los dos. Por aquí había también otra pregunta que vi que se me hizo interesante. Dice, ¿es importante que el vendedor tenga un sueldo base? Yo diría que sí, pero depende mucho del modelo, ¿eh? Hay empresas que funcionan muy bien con modelos comisionistas, pero les voy a decir una cosa, hay que saber ser comisionista, hay que saber tener un modelo para comisionistas. No cualquier empresa sabe manejar vendedores comisionistas. Por lo tanto, yo recomiendo más un modelo híbrido en donde haya un salario y donde haya comisiones. ¿Sí? Se va a compartir la transmisión, sí, pero solamente a las personas que nos digan hasta el final, quiero la grabación. Esas personas se las vamos a compartir con muchísimo gusto. Vamos a continuar con esto. Nos quedamos en causas comunes o de fondo del sistema comercial que no funciona. Ese sistema comercial implica muchas cosas, que eso lo tiene que aprender un vendedor, digo, perdón, tiene que aprender un líder que dirige una fuerza de ventas. Por ejemplo, falta un liderazgo comercial, o sea, muchos gerentes son gerentes, pero no son líderes. Falta claridad en las metas y en las expectativas de lo que se espera del vendedor. Carencia de procesos definidos es un problema muy serio, que repercute y que se refleja en la falta de resultados. Desde el proceso, el modelo de prospección, la técnica del vendedor, todos esos detalles, procesos, protocolos, cuando no existen, se reflejan en la improductividad del vendedor definitivamente. Y eso lo tiene que saber el líder, ¿sí? También ausencia de una cultura de rendición de cuentas. Miren, me ha tocado fuerzas de ventas en donde yo le digo al dueño, oiga, ¿y cada cuándo se reúnen? Nos reunimos cada mes. No lo puedo creer. O sea que el vendedor no lo ven más que con el supuesto reporte, si es que hay, y realmente hay una reunión al mes. Está mal. Mínimo, el líder debe reunirse con su fuerza de ventas una vez a la semana. Una vez a la semana. Pero no podemos dejar al vendedor solo. Desgraciadamente, la mayoría de los vendedores no tienen el conocimiento, la competencia, la madurez para trabajar de manera ordenada, organizada y aprovechando el tiempo, manejando la cartera. No existe eso, por favor. Tenemos que despertar. Así que la rendición de cuentas, que es cuando yo presento un reporte, cuando nos reunimos, cuando vemos resultados, cuando el gerente muestra sus resultados, tiene que ser sí o sí. Y cuando no se da, entonces se aflojan los tornillos, los vendedores hacen lo que quieren y se reflejan esos problemas del vendedor cuando muchas veces es el sistema. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Empresa que tiene un líder comercial. El líder comercial dice, nos reunimos todos los lunes a las 9 de la mañana. Perfecto. Siguiente lunes, hacen la reunión. Siguiente lunes, el líder, no vamos a tener reunión, nos vemos dentro de una semana. Ok, una vez a cualquiera le pasa. La siguiente semana, otra vez no hay junta. Y la otra semana, no hay junta. ¿Cómo queremos esperar que el vendedor sienta responsabilidad para asistir si está viendo que su líder es el que está desbaratando el proceso, el método, el sistema? El vendedor se acomoda. Para mí el vendedor es como el agua. Ellos entran en zona de confort muy fácil. Ah, que me piden me piden un reporte diario.
y no me dan una retroalimentación, pues dejo de enviar reportes. Sí, es un problema del vendedor, pero es un problema por el sistema. ¿Y quién hace el sistema y quién dirige el sistema? El líder comercial. Falta de capacitación continua y retroalimentación. Todos los cursos no solamente se tienen que exponer, el vendedor solamente tiene que ver el curso, no. Tenemos que asegurarnos que el vendedor haya aprendido los conceptos. Yo siempre le digo a las empresas, una vez que se ha impartido el curso, reúnete con tu equipo comercial y repasa todos los temas del curso para asegurarte que lo hayan aprendido. Y si no, que lo aprendan y lo repasen hasta que se aprendan el concepto. Después de que tengan el concepto, tienes que llevarlo a la práctica, los tienes que acompañar para que entonces apliquen ese manejo de objeción, para que apliquen esa forma de preguntas, porque si no, ¿cómo vamos a saber que lo hacen? Al vendedor le gana la ansiedad, la timidez, el miedo y a la hora de la hora termina vendiendo como siempre. Y decimos, es que el vendedor no sabe vender, es que el vendedor no quiere vender. No, a veces la capacitación no está bien manejada. No hay retroalimentación, no hay nada. Y eso es un problema de gestión, de sistema comercial. Incentivos mal diseñados o injustos. He conocido empresas, de verdad he conocido empresas, que para pagar comisiones casi casi le entregan la carta del tesoro al vendedor. Tienes que hacer esto y además esto y te tienes que ir por abajo, si no, no ganas comisión. Es decir, comisiones, modelos de comisión injustos, incomprensibles, difíciles de lograr, ya sea por la meta, por el sistema, lo que sea. ¿Qué genera eso, señores? Falta de motivación, enojo, frustración. El vendedor empieza a hacer las cosas de mala gana y ya está buscando en su celular, en CompuTrabajo y en las plataformas para un empleo para irse, porque no se siente bien en la empresa. No confundamos errores del sistema con problemas estrictamente del vendedor. Como lo he dicho en la plática, hay corresponsabilidad en muchos de los problemas, pero hay otros que son estrictamente del vendedor y otros que son estrictamente de la empresa. Así que todo esto tenemos que asegurarnos que funcione, ¿sí? En ese sentido, tenemos que tener la esperanza de que realmente los vendedores pueden mejorar. Miren, yo he rescatado a vendedores que estaban casi perdidos. Me ha tocado conocer casos de vendedores que no daban un peso por él y de pronto se volvieron muy buenos vendedores. Recuerdo una vez un cliente que es una persona que comercializa zapatos al mayoreo, necesitaba una vendedora y con su amigo competidor platicaban de vendedores y le dijo su amigo competidor, mira, ahí tengo una vendedora que no vende nada. Si la quieres, mira, llévatela. Mi cliente, mi conocido, la verdad que es un líder, a ver, dámela. Platicó con ella, efectivamente sus números estaban muy mal, pero este sí era un líder. Entendió por qué no vendía, por qué se comportaba como se comportaba, le empezó a dar su lugar, le dio valor, le dio reconocimiento y se convirtió en la mejor vendedora de su empresa. Alguien por el que no dábamos un peso. Tengo en el canal un video que dice cómo rescatar a tu vendedor. Y otro que también dice cómo rescatar a tu gerente de ventas, porque a veces el gerente de ventas también, como Carlos, no es capacitado, no es orientado, no ha aprendido a dirigir vendedores, no sabe y no da resultados. Cuando a lo mejor también él no tiene la culpa. De pronto lo metemos a la gerencia y ahí está y a ver cómo le haces. No, hay que estudiar, hay que aprenderse, hay que prepararse. Un gerente de ventas que no estudia, pues no va a dar resultados, ¿no? Entonces sí hay formas, ¿no? Así que tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué de mi sistema comercial permite o tolera este comportamiento del vendedor? Ese tema, ese problema, ese problema del vendedor. A ver, me dicen que estoy compartiendo mal la pantalla, no sé si no la ven. ¿Me pueden decir, por favor, en el chat si están viendo la pantalla bien? ¿Me pueden decir, por favor, en el chat, todos los participantes que me ayuden, me digan si lo veo o no lo veo? Si se ve la pantalla. Creo que sí se ve, pero está apareciendo del lado derecho.
algunas partes de mi equipo. Gracias a todos, les agradezco. Sí se ve, sí se ve. Sí, lo que pasa es que el staff me está diciendo que no estoy compartiendo bien y eso a veces me pasa. Dice, selecciona la venta donde se ve completa. Sí, a ver, perdónenme, ¿sí? Es lo de siempre, ¿verdad? A ver, le voy a dar compartir, le voy a dar aquí y le voy a dar aquí. Creo que ahí sí ya debe de ser, ¿no? A ver, ustedes me dicen. Creo que sí. Efectivamente, no le había dado bien. Muchas gracias. Gracias al equipo. Y gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias. Una disculpa. Bueno, estábamos en el tema de la pregunta que se tiene que hacer el líder comercial. ¿Qué de mi sistema permite o tolera el mal comportamiento del vendedor? Y bueno, ya lo vimos ahorita en alguna de las razones. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver, pues, qué tenemos que hacer para poder mejorar mi sistema comercial. Y lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Tenemos que entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el error más común, uno de los errores más comunes de los gerentes? Que quieren atacar el problema de no vender, pero no atacan el problema real. Ejemplo, le dicen al vendedor, es que tienes que cotizar más, es que no conviertes. Problema del vendedor aparentemente, pero el vendedor no tiene un método. Y yo he visto incansablemente que cuando al vendedor le damos un método y lo aprende, empieza a vender mejor, corrige su error y las ventas suben. Pero vean cómo es una cuestión compartida. El vendedor no sabe, termina haciendo las cosas mal, no tiene buena conversión. Él es el problema aparentemente, pero realmente el líder y la empresa no le dijeron, este es el método, te voy a capacitar y quiero que lo apliques y quiero que se resuelvan las cosas. Así que es muy importante que entendamos de fondo el problema. Y ahí es donde el líder tiene que saber diagnosticar los problemas. ¿Qué tipo de problema está sucediendo? Falta de motivación, es un problema de proceso, un problema de compensación. ¿Cuál es la razón de ese problema? Y lo tiene que atacar, porque tiene que medir el impacto de lo que está sucediendo y tiene que identificar la acción correctiva que haga que el problema se desaparezca. El capitán del barco es el gerente de ventas, el jefe, el encargado, el supervisor, el que pongan al frente. Él es el que tiene que estar identificando esto. No nada más decirle al vendedor, aquí está tu lista de precios, tu catálogo, tus tarjetas y vete a vender y me traes un resultado. Eso no es dirigir vendedores. Y yo lo que quiero es que ustedes aprendan a dirigir vendedores. Ese es el objetivo del canal, ese es el objetivo de las pláticas. Ahora, siempre hay una oportunidad. Si aprovechamos el error, la falla, la podemos convertir en una solución, en realmente en cambiar la situación para que no solamente se den los resultados, sino también para que el vendedor deje de tener esos problemas que supuestamente tiene cuando vende. Y problemas, como lo dije desde el principio, desde la actitud. Porque a veces queremos que el vendedor sea feliz y que esté súper comprometido cuando no le damos las condiciones para que lo esté. O sea, me ha tocado empresas que le dan al vendedor una laptop que no funciona, un celular que no tiene cobertura, le dan una herramienta, un catálogo antiguo, no tiene para hacer llamadas, le dicen tienes que viajar y no le dan viáticos suficientes. Es el sistema. No siempre es el sistema, a veces también ese es el vendedor. Entonces, vamos a ver cómo resolver las cosas. Ejemplo, para que haya metas, para que haya objetivos, tienes que definir un modelo de objetivos. Por ejemplo, el famoso modelo de objetivos SMART. Sabemos que un objetivo es un buen objetivo, una meta, cuando está bien definido, cuando es alcanzable, cuando es medible, etc. Todos sabemos esta parte del SMART. Bueno, aplícalo. No le digas al vendedor, tienes que vender más. Dile, necesito 3 clientes con un ticket promedio de tanto. Necesito que incrementes tu venta un 15%. Sé que eso sí lo hacen la mayoría, porque es, digamos que es el indicador grueso.
Pero atrás de esas metas siempre hay objetivos que cumplir. Por ejemplo, queremos que incremente el ticket por medio del cliente, pero no le decimos cómo. Y creemos, o el vendedor cree que como solamente mandándole un WhatsApp al cliente, oiga, tenemos un nuevo producto, aprovéchelo. Pues sí, puede ser que algún cliente diga lo quiero, pero la mayoría no. Si tiene que ir a visitar el cliente, pues que lo visite. Si es necesario hacer una reunión virtual, que lo haga. El vendedor tiene que ayudar al cliente. Entonces, si el vendedor no tiene objetivos como número de llamadas, número de correos, visitas, cuota, venta cruzada, incremento de cartera, si no los tiene, no funciona. Así que la primera recomendación es define bien tus objetivos. Implementa rutinas de supervisión estructuradas. Yo le llamo también rutinas de supervisión. Hay gerentes de ventas que creen que tienen que estar todo el día atrás del vendedor y les digo, no. Establece rutinas. Ejemplo de rutinas de supervisión. Todos los días yo, gerente de ventas, reviso el CRM media hora. Si tengo una fuerza de ventas de 8, a lo mejor le agrego otra media hora. ¿Qué debo de revisar en el CRM? Primero, alcance contra la meta. ¿Cómo va mi vendedor? Segundo, no está llegando la meta. Ok, me voy a cotizaciones. ¿Cuántas tiene? ¿Con qué probabilidad? ¿Cuándo se van a cerrar? Para yo hacer un pronóstico de lo del vendedor. Si yo veo que las cotizaciones no son suficientes de acuerdo a su conversión, a sus posibilidades, entonces me tengo que ir atrás. Por ejemplo, hay empresas que tienen que hacer pruebas o tienen que hacer demostraciones antes de la cotización. Bueno, ¿cuántas pruebas tienes programadas? ¿Cuántas tienes? Entonces el gerente tiene que ir revisando todo eso en el pipeline para saber si el vendedor tiene un pipeline saludable. Porque si no lo tiene, hey, vendedor, ven acá, mira, te faltan prospectos, te faltan llegar a más decisores, te falta hacer pruebas. Quiero que me levantes esto esta semana y ahí estoy supervisando. Entonces, con el CRM, con la analítica, o sea, dedicarle una hora al análisis de las métricas a la semana, es otra rutina de supervisión. La junta de ventas es otra rutina de supervisión. Tener juntas personalizadas con vendedores con problemas es otra rutina de supervisión. Observar, acompañar son rutinas de supervisión. Simplemente hay que hacer un modelo de supervisión para llevar al vendedor, pero cuando no existe este modelo, nos perdemos y el vendedor ni se diga. Revisar indicadores clave, los famosos KPIs. Bueno, hay gerentes que no tienen KPIs, que no saben qué es un KPI. Y yo me atrevo a decirlo porque ustedes saben que ese es mi estilo. Soy frío, soy muy claro y así hablo porque quiero que aprendan. Mientras no me digan que yo regaño, porque no estoy regañando, lo que pasa es que me apasiono, ¿sí? Dos, mejorar la comunicación. Dice, entrenar en escucha activa y empatía al vendedor. Sí, hay que entrenarlos. Y les recomiendo para eso hacer un DNC, una detección de necesidades de capacitación. Aplicar cuestionarios de ventas, hacer entrevistas para detectar en qué tiene que mejorar el vendedor y hacer un programa. Dentro de ese programa seguramente va a haber la necesidad de que se entrenen en escucha activa y en empatía porque luego no lo saben hacer. Establecer protocolos claros para manejos de objeciones y reclamos. Miren, me toca ver a fuerzas de ventas que heredan y heredan y heredan en generaciones la incapacidad de contestar la objeción, estás caro. No saben. Y siempre en los cursos me dicen los vendedores, ¿qué debo decir si me dicen estoy caro? Y le doy la explicación. Y les digo, ¿sabes cuál es el problema? El problema no es que no sepas la respuesta, el problema es que tu empresa no tiene un catálogo de objeciones de acuerdo a tu giro de negocio. No lo tiene. Y entonces dejamos al vendedor sin una capacitación a que conteste una objeción mal. ¿Qué pasa? Pierde ventas. ¿El problema es del vendedor? Sí, parece, porque no está capacitado, pero también es de la empresa. Fomentar reportes simples y útiles. La comunicación implica el tema de los reportes, el dashboard. Y no tenemos que complicarnos y ahogarnos en un mundo de información. Simplemente tenemos que saber qué tenemos que comunicar. En términos de productividad, miren, usar herramientas tecnológicas. Hay muchos vendedores que todavía están vendiendo como en el siglo pasado. No están actualizados, no manejan tecnología, no saben a veces ni manejar la computadora. Y así los contratamos.
Entonces, el problema no siempre es el vendedor, se refleja en el vendedor y a veces el vendedor pues no cumple la expectativa porque fue mal seleccionado. Pero nosotros como empresa tenemos que proveerle de herramientas y tenemos que hacer que las aprenda a utilizar y que las aplique porque si no la competencia sí lo está haciendo. La competencia sí está dándole herramientas modernas a su vendedor y sí lo está capacitando. Tenemos en términos de productividad que enseñarle a los vendedores, incluso decirles cómo elegir, cómo atender su cartera. Porque el vendedor luego atiende al que le compra, al que le cae bien, al que le llama. Y muchas veces el vendedor no conoce su cartera. Bueno, a veces ni el gerente conoce la cartera. Entonces, cuando queremos enfocarnos a ser más productivos, tenemos que revisar cartera, tenemos que ver cuáles son los clientes más rentables, los más convenientes, los de mayor potencial. Y entonces las ventas van a subir, el vendedor va a ser más productivo y todos los errores van a ser del pasado. También muchas de las veces hay tareas administrativas innecesarias. Vamos a buscar lo que es simple, lo que es productivo, lo que es funcional, porque muchas veces hacemos cosas que quitan tiempo y que no deben de ser. Se refleja en el vendedor si no se produce, si el vendedor parece que es el problema, sí, pero no necesariamente lo es. Aquí otra vez repito la capacitación y la importancia, desarrollar programas de formación continua, alinear la capacitación con objetivos del negocio, esto es muy importante. Me ha tocado ver empresas que le dan cursos al vendedor que nada que ver. O sea, no son capacitaciones productivas que vayan al problema del proceso, la falta de competencias de ventas, no se van por otro lado. Pero también pasa a veces lo contrario. La formación es demasiado técnica, ya sea de producto o de técnica de ventas, y no tocan temas como autoestima, seguridad, asertividad, comunicación, que es un buen complemento. Así que es una cuestión de equilibrio, ¿no? Siempre es importante estar actualizando el conocimiento. Entonces, si queremos resolver todos esos problemas que vimos, aquí está la clave de lo que tenemos que hacer. ¿Y quién tiene que guiar? ¿Quién tiene que responsabilizarse porque todo esto se aplique? El gerente de ventas, aquel que sabe dirigir un departamento comercial. La parte de la motivación se puede ver desde varias perspectivas. Sí, claro, hay que implementar esquemas de reconocimiento real. Hay vendedores que nunca le dicen, oye, te felicito por lo que hiciste, y entonces cuando el vendedor no ve eco y es un vendedor que necesita reconocimiento, se desmotiva. Y no sabemos luego ni por qué. Oye, pero es que antes vendía, porque ahora no vende, ¿sí? Tenemos que crear modelos de compensación que estén alineados a los objetivos y a los resultados. No nada más pagar por pagar, nada más pagar porque llegaste a un monto. Tenemos que saber diseñar un plan de compensación. Y tenemos que retroalimentar siempre tenemos que promover la retroalimentación positiva. Si, por ejemplo, yo soy un líder comercial que estoy acompañando a mi vendedor en una ruta, voy con él a ver al cliente, yo me quedo callado, observo. Si de verdad el vendedor se mete en problemas, entro para apoyarlo, pero si no, lo dejo hablar, dejo que haga el proceso. Al salir de la reunión, le digo primero lo que hizo bien, eso hay que saberlo hacer. Mira, entraste bien, tu tono de voz está bien, te viste profesional, pero tienes áreas de oportunidad. Por ejemplo, no hiciste esta pregunta, no hiciste esto. Entonces, le doy retroalimentación de una manera positiva, constructiva, para que el vendedor se motive y el vendedor crezca. No es magia. Nada de esto es magia, es simplemente hacerlo. Prospección, prospectación, prospección. Miren, me toca empresas en donde el vendedor tiene una cuota de clientes nuevos, pero no tiene prospectos. No tiene una cartera de prospectos. Y entonces yo le digo a mi cliente, ¿de dónde va a sacar los clientes nuevos? No, que es que, no sé, ya se lo he dicho 1000 veces. Ok, vamos a ser más precisos. A ver, vendedor, tú necesitas 5 clientes nuevos al mes. Cada cliente debe tener un ticket por medio de tanto. Por lo tanto, tú vas a vender tanto con estos clientes. ¿Cuántas cotizaciones necesitas para cerrar estos? Bueno, si tu conversión es del 10% y vas a cerrar 5, necesitas 50 cotizaciones para que se cierre el 10 con 5. Esa matemática hay que explicársela al vendedor. Los vendedores no tienen idea de eso. Y entonces luego le prenden veladoras y velas
a tres o cuatro cotizaciones que ellos creen que van a cerrar, cuando a la hora la realidad marca que no todo se cierra. Y el problema es que no saben prospectar, no saben cuántos prospectos deben de tener, no les dan seguimiento a los prospectos, no lo hacen digitalmente, no lo hacen bien y entonces el resultado no se da. Hay que automatizar ese seguimiento de leads, hay que enseñarles a prospectar de manera digital, de cualquier forma, hay que preparar al vendedor, porque si no, el vendedor nos va a dar problemas. Por eso para mí los problemas de los vendedores es el pan de todos los días, como decimos en México, que quiere decir pues es lo mismo de siempre, pero en realidad tenemos que entender quién es el responsable de ese comportamiento y hay tanto razones de parte del gerente como del vendedor y de la empresa. Porque también me toca ver a gerentes que están atados de las manos y me dicen, oye, pues es que no puedo hacer nada. No me dan línea, no me aprueban, no me apoyan, no me dan recursos. Y la verdad, eso también hay que entenderlo, porque tampoco el gerente puede hacer magia. Lo tengo que reconocer y lo tengo que decir porque así es. Ahora, hay gerentes que les dan todo y aún así no funcionan, que esa es otra película, esa es otra historia. Proceso de ventas. Hay que definir las fases del proceso, hay que estandarizarlo, hay que entrenar al vendedor en una técnica de ventas. Digo, normalmente es consultiva ahora, es que el vendedor sea un experto en el producto, en el servicio y que haga que el cliente lo vea como un especialista y lo ayude. Por eso hablamos de mucho de venta consultiva, pero no siempre es necesariamente consultiva, depende de lo que vendamos, pero la mayoría sí es. Entonces tenemos que establecer un método, tenemos que supervisar la forma en que se da la oportunidad a través del proceso y tenemos que ver cómo se va dando. Todo esto lo tiene que vigilar el gerente. La rentabilidad. Por ejemplo, si el vendedor vende por precio, pues tenemos que enseñarle a que destaque el valor, a que destaque los beneficios, a que su primera reacción no sea el precio. Y les voy a decir algo por experiencia. Hay vendedores que con tal de no perder una venta, se van a lo más barato. Recuerdo que hace muchos años, pues no son tantos, le di a una empresa de colchones de marca global, le di una capacitación y le decía al vendedor, a ver cómo vendes. Y me decía un vendedor, que por cierto no vendía tan mal, decía, yo hago lo siguiente. Llega el cliente, lo saludo y le digo, le tengo una sorpresa, quiero que venga a ver este colchón. ¿Y saben a qué colchón lo llevaba? El colchón más barato, el colchón hotelero. Y le digo, ¿y por qué lo llevas a ese colchón? Pues es que es seguro que me va a comprar, tiene muy buen precio. Estás vendiendo mal. Que logras volumen, eso es una cosa, pero estás vendiendo mal. Estás abordando mal al cliente. Pues es un vendedor que encontró su manera y su método porque no había quien se lo dijera, porque no le explicaron, porque no le dijeron cómo lograr rentabilidad, cómo vender un producto más caro o de un precio valor, digámoslo correctamente, en lugar de vender un producto de muy bajo valor y de poco beneficio para el cliente. El líder comercial tiene que ser, entre muchas cosas, un maestro. Y hay algo que ahorita se me viene a la memoria y que es muy importante que ustedes sepan. No me acuerdo a quién se lo aprendí, pero me gustó mucho. El que se diga líder y que no le guste ayudar a la gente no es un líder. Un verdadero líder es aquel que se preocupa por las personas y las ayuda. Y si hablamos de áreas comerciales, un líder es aquel que está trabajando en la transformación de sus vendedores. Obviamente, para poder trabajar en la transformación de su vendedor y hacer equipo, es porque tiene muy buena relación con ellos y porque él se comporta correctamente para ser un líder, porque si no sabe cómo comportarse para ser un líder, no va a dirigir a sus vendedores. No los va a dirigir. Simplemente si se vende no va a ser porque él hizo un trabajo, sino porque el vendedor vendió. Hay muchos equipos de ventas en donde los vendedores son los que venden solitos. El gerente lo único que hace son reportes. Y no, no tiene que ser así. Entonces, volviendo al punto 8, tenemos que buscar controlar los descuentos, enseñarle al vendedor a defender el valor y a vender beneficios. Y también tenemos que promover algunas estrategias como la venta cruzada y algo que nos pueda
elevar el ticket y mejorar la rentabilidad. 9, organización, un gran tema en las fuerzas de ventas y cuando se trata de dirigir fuerzas de ventas. Definir políticas claras. Y miren, no solamente se trata de la política clásica de ventas, de crédito, de cobranza, no sé, de envíos. No, y hay una política que yo manejo mucho que se llaman políticas de desempeño. Me toca mucho fuerzas de ventas, más bien sí, fuerzas de ventas en donde el gerente les tiene que estar suplicando al vendedor que utilice el CRM. Casi, casi suplicando. Oye, ya te lo he dicho como 10 veces que debes de redactar así, que debes de actualizar tu CRM, ¿por qué no lo haces? El clásico vendedor va a decir, pues es que no tengo tiempo, pues la verdad es que me quita tiempo. Puro paradigma y creencia negativa. Yo le he dicho a los clientes, a ver, ¿sabe usted por qué le paga un salario al vendedor? O tú, vendedor, ¿sabes por qué te pagan un salario? En mis tiempos, en el pasado, decían, es que es para los camiones, para que se transporte, para ayudarlo. No, el salario tiene un fundamento y es este. El vendedor no todo el día está face to face con su cliente. Hay actividades que no son directamente la venta, sino son indirectas. Por ejemplo, prospectar, por ejemplo, trasladarse, por ejemplo, hacer reportes, por ejemplo, usar CRM. Y precisamente el salario fijo compensa esas actividades que no son productivas o no tienen una relación directa con la venta, sino indirecta. Por eso es el salario. Y tocando el tema del CRM, cuando el vendedor es un empleado de la empresa porque tiene un salario, prestaciones sociales, el CRM es una obligación, no es negociable si quiere o no quiere. Y entonces yo lo que hago es definir políticas de desempeño, así le llamo. En esa política de desempeño dice, todo cliente o prospecto debe gestionarse en el CRM. Todo vendedor tiene que rellenar los espacios básicos en el expediente del cliente. Todo vendedor que gestione a un cliente fuera del CRM no se le paga comisión. Esas políticas son muy importantes porque además son políticas que tienen consecuencias. Y el problema de la vida de todos los días de las fuerzas de ventas es que al vendedor le suplican que utilice el CRM. Y lo peor es que le suplican 1000 veces y no hay una consecuencia. ¿Y saben qué? El vendedor lo sabe. Por eso es que el vendedor sigue haciendo lo que se le pega la gana. Y entonces, por un lado es el vendedor, sí, pero por otro lado no hay un sistema que limite o controle el comportamiento del vendedor. Y yo se los he dicho, cuando el vendedor es un vendedor A, un doble A, lo tenemos que supervisar, lo tenemos que controlar y tenemos que utilizar herramientas. Entonces, aquí hay que tener políticas claras de comportamiento y todas las demás. Tenemos que buscar la coordinación entre ventas, logísticas y marketing y cualquier otra área que esté incluida en la venta. Tenemos que acelerar la comunicación interna para que entre el equipo haya la correcta comunicación. Yo siempre establezco lo que llamo direcciones de comunicación. ¿Qué tiene que decirle el director al gerente, el gerente al director? ¿Qué tiene que decirle y comunicarle el gerente al vendedor, el vendedor al gerente? Cuando no existen esas reglas en la comunicación, cada quien hace las cosas como quiere y vienen los problemas. Y finalmente el tema de la tecnología que se repite con algunos en la parte que le corresponde. Por ejemplo, la tecnología, el CRM. Hoy en día ya no es un debate si debo de utilizar un CRM. Si no estás utilizando un CRM, es como antes, ¿no? El analfabeta era el que no leía. Bueno, la empresa analfabeta es la que no tiene un CRM, si tiene un área comercial. Y no tiene que ser un CRM como todos. Hay aplicaciones que son de uso para, por ejemplo, vendedores de ruta o para otro tipo de cosas. Hay CRMs por especialidades, por sectores, pero ya está. Ya no estamos en los 90 de que era una bronca, que era difícil, que no servía. Eso ya pasó. Así que empresa que no tenga un CRM es una empresa que está gestionándose en el pasado.
¿sí? Tenemos que capacitar en CRM, tenemos que hacer un dashboard profesional, un tablero, tenemos que buscar automatizar los seguimientos. La inteligencia artificial ya llegó para ayudar a las empresas. Ahora, fíjense, si ustedes son observadores, que estoy seguro que lo son, no he tocado el tema de la inteligencia artificial. ¿Y saben por qué no lo he tocado? Porque todo esto que le estoy diciendo no necesariamente necesita la inteligencia artificial. Necesita un líder que sepa dirigir el departamento comercial. Y eso no es inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial se suma a todo esto para llevar automáticamente al lead, para acordar citas, para calificarlo, para hacer pronósticos, para gestionar cartera con inteligencia, eso ya existe. Pero primero hay que dar el primer paso y es entender cómo se gestiona un área comercial. Por eso me dirijo siempre a los líderes de ventas y a los dueños. Y ya luego vemos lo de la tecnología. Aquí como último punto sí lo dice. ¿Sí? Utiliza un CRM. ¿Ya hay CRMs con inteligencia artificial? Claro que los hay. Hay muchas cosas que ya hace la inteligencia artificial. Puede hacer cotizaciones automáticas, correos, lo que ustedes ya saben. ¿Qué tenemos que concluir de todo esto? Bueno, algo muy importante. Un departamento comercial es la efectividad de un departamento comercial, la productividad de un departamento comercial es un reflejo del sistema comercial y del líder. Siempre lo he dicho así y se lo repito, el vendedor llega hasta donde se lo permite el gerente de ventas. Si el vendedor no entrega el reporte, pues puede no entregarlo, el vendedor puede ser tan malo como quiera, pero el gerente es el que pone límites. El gerente dice hasta aquí. Pero si empezamos, como muchas empresas pequeñas, de para la próxima, no me falles, yo creo en ti, eso no sirve. Tenemos que accionar, tenemos que establecer mecanismos, sistemas, estructuras, sistemas, procesos, porque si no, la venta va a estar en riesgo, simplemente en riesgo, ¿sí? Así que el líder comercial realmente tiene que convertirse en un gestor de personas, de procesos y